que además me hace mucha ilusión que me presentes tú, pues Robert Redford, la cara bonita de la Reforma, ¿no? Porque justo, ¿sabes cómo te conocí? Con toda la amistad que tengo con Sebastián de Andimac, no me había contado nada de este proyecto y nos presentaron a ti y a mí el algoritmo de Instagram, creo era, o de Twitter. Y dije, ¿esto qué es? ¿Vale? Y entonces tiré del hilo y dije, mira qué chulo está haciendo mi amigo aquí, Sebastián, con Robert Redford. Y nada, y la verdad es que enhorabuena porque es la verdad muy interesante. Conociéramos. Hicimos como un match en Tinder. Match, tipo match en Tinder. Ay. Bueno, gracias también por Sebastián por invitarme al Congreso. Yo lo que os voy a presentar hoy es los resultados de dos estudios que hemos hecho un poco en colaboración entre Andimac y el Observatorio de Mercado, que es un poco lo que yo represento, ¿no? El primero de ellos es el que habla de preferencias de compra del profesional de la Reforma en España. ¿Vale? Está hecho en colaboración, como digo, con Andimac, Cebisama y ANER, la Asociación de Reformistas, y es muy importante que lo diga porque, bueno, gracias a la financiación de IBACE y de fondos europeos, pues el observatorio pues, puede realizar estudios como este, ¿vale? Entonces, os voy a mostrar datos todavía no con el estudio no terminado, no finalizado, ¿vale? Digamos que es una premier, ¿vale? Estamos intentando aumentar la muestra para conseguir una mayor representatividad, ¿vale? Pero prácticamente los resultados que ya os damos, digamos que podrían darse como buenos. En un mes y medio tendréis el estudio disponible también en la web del observatorio, que luego os pondré el enlace. Y bueno, y podréis consultarlo de forma gratuita. El segundo habla de claves de fidelización del profesional de la Reforma y está hecho por Andimac también, junto con Habitísimo y Cebisama. Ya sí que es un estudio finalizado, 330 encuestas en toda España a profesionales de la Reforma. Bien, os presento un poco a los tres personajes, ¿vale?, de los que voy a hablar a lo largo de la charla. ¿Vale? El primero, pues ya lo ha presentado Robert, ¿no?, que es un poco el consumidor final, ¿no?, que es, pues he puesto una mujer, efectivamente, porque el consumidor es femenino, el consumidor en la Reforma y específicamente en el caso de la Reforma en la compra de recubrimientos cerámicos, ¿vale?, que además es una parte muy importante del surtido en vuestros establecimientos, pues lo toma la mujer, ¿vale?, y en 2 de 3 ocasiones la decisión final pues es tomada por ellas. Entonces, lo que vamos a ver un poco es la relación entre esa mujer, ¿vale?, y una figura intermedia, ¿vale?, que digamos que es el reformista, ¿vale? Entonces, veremos qué opina el reformista del consumidor y al revés. Y para terminar, digamos, veremos qué opina el reformista sobre los distintos tipos de establecimientos que hay en España, en concreto lo hemos dividido en almacenes especializados y grandes superficies, ¿vale? Entonces, comenzando por lo primero, por lo que es el consumidor, ¿dónde compra? ¿Dónde o a través de qué figura está comprando el consumidor de recubrimientos cerámicos? Pues bueno, aquí ya veis el primer dato que nos da la importancia de lo que es el reformista para el consumidor, ¿vale?, ya que un 16,8% de los consumidores dicen que haber recurrido a esta figura, ¿vale?, en el proceso de compra inicial, ¿vale? Me gusta mostrar también lo que sucede por generaciones, ¿vale?, sobre todo porque las conclusiones en cuanto a los millennials también nos van dando un retrato de sociedad un poco diferente de cara al futuro, ¿vale? Porque, bueno, pues creo que decían el otro día que dentro de 6 años el 60% del salario mundial estará en manos de los millennials, ¿vale? Y como sabemos, pues su comportamiento es sensiblemente diferente al de generaciones predecesoras. Entonces, sí que es verdad que los boomers, el 24% de los boomers
ha consultado o ha recurrido a los reformistas en el proceso de compra. La generación X, como vemos, es mucho menor el número, pero en los millennials sí que volvemos a ver un repunte, ¿vale?, de la utilización de la figura. También tiene que ver con el tema del do it for me, ¿no?, del pasar del do it yourself a una generación que prefiere que se lo hagan, que se lo haga otra persona, ¿vale? Vale, fundamental. ¿Cuáles son las motivaciones de ese consumidor, ¿vale?, de la reforma? Pues según el European Home Improvement Monitor sobre consumidores do it yourself, hay un componente emocional claro, ¿vale?, en la reforma, ¿vale?, cuando vas a hacerte una reforma. Y entre los motivos está la mejora estética, que desde luego es un tema totalmente emocional, pero también crear un nuevo espacio de cambio, el tema de la sostenibilidad, que también tiene un componente emocional alto. En temas funcionales tendríamos el mantenimiento y luego el confort. Y el confort es una variable que puede ser tanto emocional como funcional. Es decir, en general hay un componente emocional alto, en general en la reforma, ¿vale? En cerámica, concretamente en el estudio, como digo, del consumidor en España, que lo tenéis también para descarga, también ocurre esto. Los motivos estéticos han pasado en 10 años a suponer de un 50% en 2008 a un 58% de los motivos de compra, ¿vale? Bajando, por otro lado, los motivos funcionales. El porque estaba roto, rayado o defectuoso, por ejemplo, en el caso de los recubrimientos, pasa de un 42 a un 24%. ¿Vale? Esto nos lleva a lo que digo, estamos hablando de un mercado emocional, ¿vale?, donde el consumidor, ¿vale?, está motivado por aspectos muy emocionales, ¿vale? ¿Y esto qué va a suponer para estas dos figuras, para el reformista y para el distribuidor? Pues va a suponer que vais a tener que articular estrategias para enamorar al consumidor, ¿vale?, para que elija vuestra marca. Y es lo que digo siempre del mundo ING, que no tiene que ver con ING Direct, sino que tiene que ver con el marketing, el branding, el positioning y el pricing. Es decir, tenemos toda una serie de variables que cuando hablamos de un mercado emocional podemos aplicar de una manera rotunda e importante, ¿vale? Desde hacer marketing, desde intentar tener una marca, posicionarnos desde luego en el mercado y en la mente del consumidor. Segmentar precios también por propensión al consumo, por distintas propensiones al precio que tengan los segmentos de consumidores a los que os vayáis a dirigir, ¿vale? Y en general, pues bueno, lo que os digo, es un mercado emocional, ¿vale? Ahora, visto esto, ¿no?, ¿cómo nos encuentran? ¿Cómo encuentran los consumidores a los reformistas? ¿Vale? Pues aquí vemos también de nuevo un gap importante que tiene que ver también con los distribuidores. Es decir, la forma ideal cuando se les pregunta a los consumidores que a ellos les gustaría encontrar al reformista, pues nos hablan de, desde luego, familia y amigos, que al final son recomendaciones, pero nos hablan un 33% de en la tienda, ¿vale? Si vemos la forma real en la que realmente han encontrado al reformista, pues vemos que efectivamente los consejos de amigos y familiares, los profesionales conocidos, ¿vale?, o tengo una referencia, que al final pues son esas referencias a las que me generan confianza, ¿no?, pues suponen un peso muy importante. Pero luego preguntar en la tienda por algún profesional, pues solo lo ha utilizado realmente un 7%. Es decir, la tienda no está ofreciendo en gran medida, por el conocimiento que tenemos, servicios de este tipo, ¿vale? Servicios de pues, contratar un profesional que te lo instale. Además, estamos haciendo un proyecto también muy interesante que verás la luz pronto, en el que estamos intentando ver cómo digitalizar las tiendas cerámicas, y ahí hemos hecho pues desde etnográficas con consumidores, siguiendo el proceso de compra, a pseudocompras también. Algunas las he hecho yo en alguna tienda vuestra, que digo, oye, a ver si alguno me reconoce y dice, mira, esta que me tuvo aquí una hora y al final se fue, que también es normal, ¿no?, porque la compra a la primera no se realiza. Pero, y al final, claro, vamos con ese guión, y al final, pues cuando realizas la compra y preguntas por, ¿y ahora esto quién me lo instala? En este caso en el de cerámica, ¿y ahora esto quién me lo instala? Pues me dicen,
pues búscate un poco la vida, ¿no? Porque realmente no tenemos ese servicio o no. Te podría recomendar a alguien, pero no estoy seguro, ¿no? Entonces, sí que vemos ahí quizá un tema de confianza por parte de los distribuidores respecto a los reformistas, ¿vale? Y precisamente también entre los aspectos que mencionan los reformistas como más apreciados por los clientes finales está la confianza, ¿vale? Es claro en todo momento. O sea, el 66% de los encuestados cree que la confianza en general y las garantías que genera el profesional es lo más apreciado por los clientes finales. Luego está un presupuesto bien especificado también y la inmediatez a la hora de iniciar la obra, ¿vale? Visto esto, vamos a ver la otra parte, ¿no? Ahora estamos ya en el reformista y el reformista va a realizar la compra en los dos tipos de establecimientos que os he mencionado anteriormente. Vale, pues también deciros que el estudio es una réplica del de 2012, con lo cual tenemos datos comparativos 2012-2019. Entonces, lo que podemos ver es que el porcentaje de compras que se ha hecho al almacén especializado, pese a que es totalmente muy superior a lo que se compra en las grandes superficies, sí que es verdad que ha bajado 4 puntos porcentuales, que son los mismos que ha subido la gran superficie, ¿vale? Para el reformista. Sí, además, en la pregunta incluíamos el aspecto online, ¿vale? En la parte online se está hablando de en torno a un 8%, ¿vale? De las compras de todo el surtido, que es muy amplio, realizadas de manera online. Vale, este porcentaje, por ejemplo, si lo bajamos a la categoría de cerámica, pues desde luego estamos hablando de un 1%, o sea, es muy mínimo todavía, muy lejos de lo que sucede en Reino Unido, que en el caso de la cerámica online, pues estamos hablando de en torno a un 12%, ¿vale? Es decir, y además robando cuota proporcionalmente de ambos formatos, ¿vale? Es decir, no es un formato exclusivo de la gran superficie, ni tampoco del almacén especializado. Vale, otra clave muy interesante es los aspectos más importantes a tener en cuenta en la compra, según siempre los reformistas, ¿eh? Hemos clasificado todas las variables que teníamos, que eran muy amplias, en 3 variables que incluyen muchas de ellas, que son el precio, el surtido y el servicio. Ahora las veréis desgranadas, pero lo que sí que tenemos que decir, ya para empezar, es que hay una diferencia entre la valoración del precio que se tenía en 2012 en plena crisis y la valoración que se tiene ahora, ¿vale? Que también la valoración en importancia del surtido ha caído un pelín, y que el servicio ha mejorado en importancia, ¿vale? Si vemos, voy a coger un puntero que me han dicho aquí, que me han dejado aquí, porque yo sé que esto es un lío, ¿vale? Pero lo voy a intentar explicar y no había manera de que lo explicara en 2 diapositivas, así que lo he puesto todo. Entonces, os lo voy a explicar uno a uno, ¿vale? Estos son todos los parámetros que ha valorado el reformista, ¿vale? Entonces, vemos en una columna la importancia que le otorgaban en 2012, en otra columna la importancia que le otorgaban en 2019 y las posiciones, es decir, lo más valorado está ordenado por 2019, ¿vale? Para que no os liéis. Entonces, el primero, segundo, tercero, cuarto, tal, el más nombrado. Y la diferencia en importancia en los 2 años estudiados. Entonces, lo que vemos claramente es que las variables asociadas a servicio ganan en importancia, ¿vale? Las primeras posiciones siguen estando plazos de entrega y calidad, ¿vale? Han variado un pelín, pero están ahí, una variable de servicio y otra de surtido, pero estas 3 que tienen que ver con servicio y que estaban en posiciones 10, 7 y 14 han pasado a ocupar la tercera, cuarta y quinta posición, con incrementos en importancia muy notables, ¿vale? Es decir, bueno, también lo veis aquí, en estos 2 de abajo, por ejemplo, que también tienen que ver con el servicio, aunque sí que es verdad que en posiciones más bajas los incrementos en valoración de importancia son muy grandes, ¿vale? Entonces, al igual que está pasando en toda la sociedad, ¿vale? El consumo se está volviendo más de servicio y menos de producto, ¿vale? Y esto es una clave muy importante que está pasando en vuestro sector. También el tema del producto, aunque en menor medida,
¿vale? Como veis, por ejemplo, variables que tienen que ver con el producto, como la variedad de diseños, la amplitud de gama o el número de referencias, ¿vale? Sobre todo el tema de la amplitud de gama, pues digamos que pierde en importancia, ¿vale? A favor siempre, como digo, del servicio. El precio medio, pues ya lo hemos comentado. Entonces, por simplificar todo este lío, al final es más servicio y menos producto, ¿vale? Menos producto entre comillas, ¿vale? Pero sí que es verdad que el servicio postventa, por ejemplo, el asesoramiento sobre proyectos de ayuda, pues pasa a ser muy relevante. Y luego, pues el tema del precio, ¿vale? Que se minimiza, se relativiza, ¿vale? Quizá porque vemos que la crisis ha pasado un poquito. Vale, vemos la importancia, pero ahora vamos a ver la valoración de cada uno de los establecimientos, ¿no? Y entonces vemos, por un lado, cómo columna 2012-2019 y la diferencia, lo mismo de siempre, y entonces vemos que el precio, en el caso de las grandes superficies, ¿vale? Se ve mejor, se valora de manera más positiva, un 12,27% mejor, ¿vale? En el caso de las grandes superficies. Sin embargo, en el caso del surtido, se valora mejor, se incrementan las valoraciones en positivo, por otro lado, en el caso de los almacenes especializados, ¿vale? Pero además, en el caso de los almacenes especializados, ¿vale? Por sintetizar, se han incrementado las diferencias en positivo en variables como la amplitud de gama, la variedad de diseños, el servicio postventa, la facilidad de acceso y el asesoramiento sobre proyectos, ¿vale? Es decir, hay variables asociadas a producto, pero también hay muchas variables asociadas a diseño, a servicio, que se están haciendo bastante mejor, o por lo menos se perciben y se valoran de una forma más positiva. ¿Vale? Visto todo esto, ¿vale? Vamos a centrarnos en esa figura del profesional de la reforma, ¿no? Entonces, vamos a ver qué piensa, vamos a ver qué servicios ofrece, vamos a ver un poquito, vamos a saber un poquito más sobre él. Lo primero que le hemos preguntado es qué es lo que ve más complejo de su trabajo, ¿no? Y en ese sentido sí que vemos que las puntuaciones en una escala de 1 al 10 casi ninguna llega al 6, ¿vale? Es decir, en general no tiene una sensación el reformista de una complejidad muy grande, ¿vale? En cuanto a todas las tareas o todos los retos que tiene por delante. Lo que sí que podemos destacar son la garantía del cobro de las operaciones, ¿vale? Que es una preocupación bastante normal, y luego el conseguir colaboradores de confianza para ciertos trabajos, es decir, de nuevo la variable confianza aparece como muy importante y como veréis es como el pilar para mí sobre el que pivota, digamos, el futuro de esta figura del reformista, ¿vale? Es muy necesario, ¿vale? Que genere confianza. Y veremos que también para luchar también contra el intrusismo que tiene la profesión, que es también muy alto, ¿vale? En cuanto a si utiliza Internet en su trabajo, por ejemplo, pues el 75% de los reformistas nos dicen que sí utilizan Internet. ¿Y para qué lo utilizan? Pues bueno, en las 3 primeras posiciones encontramos para promocionar mis trabajos, ¿vale? Como canal de comunicación de clientes y potenciales clientes y para conseguir nuevos proyectos. Luego también como canal para comunicarme con distribuidores y fabricantes, digamos, aguas arriba. Pero los 3 primeros fundamentalmente se dirigen a conseguir nuevos clientes o nuevos proyectos, ¿vale? No se habla tampoco de temas de fidelización, que al final tienen que ver con servicios que le das al cliente, ¿no? Y en ese sentido sí que vemos carencias muy importantes, ¿vale? Y entonces, en los 2 aspectos que hemos querido medir respecto a los servicios al cliente, uno es el protocolo de quejas y reclamaciones y el otro es el modelo de atención al cliente, pues lo que vemos realmente es que todavía hay muy pocos que tengan implantado este tipo de sistemas, solo un 35% en el caso de protocolo de quejas y un 28% en el caso de modelo de atención al cliente, ¿vale? Cuando es tan importante, ¿vale? Y de hecho ellos lo saben, ¿vale? Y cuando les preguntas qué aspectos deberían mejorar en su empresa o a nivel personal, pues el reformista cree que deben mejorar a nivel personal, en primer lugar, sus habilidades comerciales y de gestión del cliente, de atención al cliente también. Y, por otro lado, respecto a la empresa, pues encontramos 4, se me ha ido un corazón por ahí, ¿vale? Pero la segunda lleva un corazón también.
estas cuatro primeras que tienen que ver con servicios de valor, ¿vale? Primera, disponer de herramientas que permitan diferenciarme del intrusismo, lo que decimos, hay mucho, ¿vale? Y ellos lo que quieren es diferenciación para ganar confianza de nuevo. Luego, que la formación del producto que le ofrecen los almacenes, que le ofrecéis vosotros, tenga reconocimiento profesional, de nuevo por el tema del prestigio, la confianza y demás. Luego, ayudas para promover la empresa en plataformas digitales, es decir, ellos quieren ese servicio de valor, quieren estar ahí para cuando les busquen. Y luego, el apoyo en la mejora de mis habilidades comerciales de nuevo y de las de mis trabajadores, ¿vale? Es decir, al final lo que quieren es servicios que les podéis dar en algún caso a los distribuidores y en otro pues tendrá que ser organismos gubernamentales y demás, pero que al final aumenten la competitividad de este sector, ¿vale? Porque al final y para terminar, el futuro de la profesión tiene una serie de riesgos, ¿vale? Y ellos perciben sobre todo el primer riesgo. ¿Vale? He puesto aquí el gorro de pirata, ¿vale? Pero al final el primer riesgo que ellos creen como el más importante es el tema del intrusismo y lo fácil que es hacerse pasar por un profesional, ¿vale? De hecho es aplastante el dato, el 58% lo sitúan con le dan un 5, la máxima puntuación, convirtiéndolo en el principal riesgo, ¿vale? Y respecto a vosotros, respecto a los almacenes especializados y las grandes superficies, ¿qué opinan? Bueno, pues al final he extraído un poco, porque esto también es un poco resumen de todo, lo que veréis. Dos conclusiones que me parecían interesantes. Una es respecto a que el particular cada vez hará menos bricolaje, no más sino menos, es la sensación que tienen, o por lo menos lo que ellos piensan, ¿vale? Que se corrobora con esto que os decía de los millennials, del comportamiento que tiene este tipo de generación, esta generación, y del do it for me, ¿vale? Y que cada vez comprará más en grandes superficies de construcción, ¿vale? Esto también pese a que evidentemente el sorpaso es imposible, ¿vale? Porque estamos en un 75 con un 25, ¿vale? Pero aún así el incremento de las ventas va a ser pues, sustancialmente favorable hacia las grandes superficies de construcción. Y respecto a Internet, pues la intencionalidad, por lo menos la intencionalidad es a no aumentar, ¿vale? La cuota de compras hacia Internet. Luego veremos lo que el mercado les empuje a hacer, pero de momento la intencionalidad es esa. Terminado esto, quería terminar con, hay muchísimas conclusiones, el estudio va a ser mucho más amplio, pero al final 5 para que por lo menos os llevéis, ¿no? Se os quede algo de todo lo que he contado hoy. La primera, las motivaciones de los consumidores para reformar, para iniciar una reforma, se rigen por un componente emocional muy alto, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos todas las variables de marketing, habidas y puede haber, para poder utilizar y enamorarlo. La segunda, hay un gap muy importante entre lo que el consumidor ve como ideal y la forma de encontrar real a un reformista, ¿vale? Y ahí tiene que ver con el servicio que vosotros también podéis prestar a los clientes finales, ¿vale? Como a modo de reflexión. Desde luego más servicio, mucho más servicio, yo creo que eso os lo han dicho ya por activa y por pasiva, pero bueno, yo lo repito una vez más, ¿no? El precio deja de ser tan importante. Más formación y servicios de valor para profesionar la figura del reformista y, como os digo, muchas acciones podéis hacerlas vosotros, otras tienen que ser pues, organismos como AndyMac, ¿vale? que ya hacen bastante, ¿vale? pero todavía más, y pues otro tipo de organismos, ¿vale? Y luego, pues la última conclusión, lo que os he comentado, los millennials y el do it for me, que pueden ser también una oportunidad, y el cómo se manejan ellos en ese entorno digital, ¿vale? Con esto, bueno, lo dicho, los resultados en breve en el Observatorio de Mercado. Como yo soy muy digital, no llevo tarjeta, ¿vale? Así que os dejo hasta mi teléfono, ahí le hacéis foto. Y cualquier cosa que necesitéis en LinkedIn, tenemos un Twitter, Obsmercado, y tenemos también una cuenta de Instagram. Yo quería deciros, si tengo un minuto, Sebastián, que me vas a cortar la cabeza, esto, ¿vale? No lo iba a poner, pero ya que tengo un minuto lo pongo. Es un proyecto que se llama Vigilancer, no sé si lo conocéis, ¿vale?
Al final consiste en una inscripción a un boletín que es quincenal, pero la información del boletín es súper valiosa. Y no es que lo haga yo o nosotras, pero realmente yo creo que es muy interesante. Tenemos un ratio de apertura, ¿vale?, del email, del boletín de un 60%. Eso es impensable, ¿vale?, para los que hagáis mail marketing, ¿vale? Entonces, realmente a la gente le interesa mucho, ¿vale? Entonces, lo que hacemos, insights cerámicos, editoriales de gente muy relevante. Insights son al final pues cosas que detectamos que puedan ser muy importantes para nuestro sector, las vamos desgranando, ¿vale? De manera que vosotras podéis utilizarlas en vuestra estrategia como empresa. Editoriales de gente también relevante del sector, ahora os pongo alguna, y también entrevistas. Vamos a abrir una nueva vía de comunicación con vosotros, ¿no? Y es a través de un minuto con, ¿no? Entonces vamos a intentar también aproximarnos a la gente del sector y a conocerla un poquito más. Con vosotros hemos hecho cosas, o sea, ahí veis a Virginia Cuellar, por ejemplo, de Antonio Cuellar, a Ricardo Ruiz de Big Matalotas. No sé si hay alguno por aquí y nos saludamos, que al final siempre nos vemos virtualmente y físicamente no. Josep Zaragoza o el propio Sebastián pues ha hecho alguna de las editoriales, ¿vale? Entonces, nada, os animo a entrar en la web y a inscribiros si os parece interesante. Y con esto, nada, daros las gracias.